Mucha atención a la jugada más torpe de Donald Trump que podría hundir todavía más a los Estados Unidos como primera potencia mundial. Y es que resulta que ahora el delirante presidente naranja ha decidido poner en la mirilla a las universidades de los Estados Unidos, sobre todo a las más prestigiosas como a Harvard, en las que dice que no puede ser que haya tanto estudiante extranjero y a la que ya le ha quitado una gran parte de la financiación pública y está amenazando con todavía quitarles más. Esto es un error sideral del presidente Donald Trump, porque lo que está consiguiendo es que precisamente sean el resto de países del mundo los que ahora, incluso de manera desesperada, estén diciendo: vengan a nosotros, vengan a nuestras universidades, queremos todo ese talento que el señor mediocre que preside los Estados Unidos está dispuesto a desperdiciar. Pero no avancemos en el tema. Primero, y como es costumbre últimamente, vamos a empezar a partir de un delirante tuit de Donald Trump, que todo suele empezar de esa manera, el tipo tumbado en el sofá escribiendo algo que se le acaba de ocurrir. Lo último que ha dicho es: ¿por qué no está diciendo Harvard que casi el 31% de sus estudiantes son de tierras extranjeras? Bueno, como si eso fuese una novedad. De hecho, es casi un orgullo, ¿no? Estás siendo capaz de atraer el talento. Si, por ejemplo, a los españoles, pero apuesto a que la mayor parte de países se sienten identificados, sobre todo Latinoamérica, lo que nos pasa es que tenemos fugas de cerebros. Esto es, que nuestros mejores cerebros, que las personas mejor formadas de nuestros países, acaban saliendo de nuestro país, encontrando oportunidades y carreras laborales que desarrollan fuera de nuestras fronteras, y eso hace que nosotros formemos en las primeras etapas de educación a esas personas para después regalárselas a terceros países como los Estados Unidos, que históricamente se han beneficiado de esos cerebros fugados. Así que ahora, bueno, pues no sé, parece que Donald Trump no entiende de qué va eso y se queja de que tenga muchos estudiantes extranjeros, y dice: el 31% son extranjeros, y aún así esos países, algunos de ellos que ni siquiera son demasiado amigos de los Estados Unidos, hombre, últimamente nadie es demasiado amigo de los Estados Unidos, o más bien de ti concretamente, porque lo único que haces es poner aranceles a diestro y siniestro y decir que los países te están besando el culo, así que es normal que no tengas demasiados amigos. De hecho, me atrevería a decir que casi ya no tienes ninguno. Dice, y estos países además no pagan nada a estos estudiantes por la educación de estos estudiantes, ni tampoco tienen la intención de hacerlo. Nadie nos ha contado eso. Y aquí se pone un poco más turbio el asunto. Queremos saber quiénes son esos estudiantes extranjeros. Una propuesta, un requisito razonable desde que damos a Harvard billones de dólares, pero Harvard no está exactamente pues siendo muy correspondido con este asunto. Queremos saber los nombres y los países. Y termina diciendo: Harvard tiene 52 millones, usadlos y dejad de pedirle dinero al gobierno federal para seguir garantizándose el dinero que os va llegando. Es decir, está pidiendo, amigos y amigas, no que dejen de venir simplemente los estudiantes extranjeros, sino se queja del porcentaje y sobre todo que quieren saber sus nombres. ¿Sabéis por qué quieren saber sus nombres? Porque como todo país que está cayendo por la escalera del autoritarismo, necesita encontrar chivos expiatorios. Esto es, gente a la que culpar del mal estado de la vida, del fin del sueño americano, etcétera, etcétera, o la situación de la economía que él mismo se la ha cargado. Entonces, ¿a quién quiere echarle la culpa? Como siempre, a los extranjeros. ¿Y sobre todo a quiénes? Pues a aquellos que se hayan posicionado políticamente en contra de él, aquellos que hayan escrito algún artículo en contra de Netanyahu, en contra de la barbarie que está cometiendo Israel en Palestina, y son a esta gente a la que ya están señalando y que durante los últimos meses habían llegado incluso a detener. Recuerdo un vídeo terrorífico, distópico, parecía esto de Black Mirror, en la que aparecía una estudiante que venía de Turquía, que era detenida en medio de la calle, fue grabado por casualidad por una cámara que había en la calle, porque había escrito un artículo en un periódico de la universidad criticando lo que estaba haciendo Netanyahu en la franja de Gaza. Y eso fue motivo de detención y de expulsión de los Estados Unidos. Y ahora eso pues ya ha conseguido sacarlo simplemente de algunos casos concretos e ir a por todos, a por el 31% de los que estudian que no son de los Estados Unidos. Lo ha dicho también en un vídeo Donald Trump en una entrevista. Parte del problema con Harvard es que el 31%, casi el 31% de los extranjeros que van a Harvard, les damos billones de dólares. Eso es ridículo. Son el 31%, pero rechazan decirnos quiénes son esas personas. Queremos saber quiénes son. Si conociésemos a los estudiantes extranjeros, no tendríamos ningún problema con ellos. Pero no debería ser el 31%. Es demasiado. Porque tenemos americanos, estadounidenses, que quieren ir ahí.
y a otros sitios. They can't go there because you have 31% Y no pueden ir porque hay un 31%, lo repito el rato, 31% de estudiantes extranjeros. contributes money to Harvard. Ningún gobierno extranjero contribuye con dinero a Harvard. Nosotros lo hacemos. Y ahora dice que quiere conocer la identidad de estas personas. Will be okay. Muchas estarán bien, presumo, Assume with Harvard, many will be bad. pero muchas serán malas también. The thing is, they're very anti-Semitic. Everybody knows they're. Y ahí está, ellos son muy antisemitas. Se están refiriendo a aquellas personas que no es que sean antisemitas, es que critican la masacre de Israel contra el pueblo de Gaza, que no es ser antisemita, porque básicamente los palestinos también son semitas que están muriendo bajo las bombas de Netanyahu. Pero bueno, en fin, ya veis más o menos que el delirio que habíamos leído antes es reafirmado por este vídeo de Donald Trump. Y es la torpeza más grande que me podía yo imaginar, porque hay que ser espectacularmente y ridículamente torpe para decir, no, claro, es que somos nosotros los que estamos poniendo dinero para que estudien en nuestro país y el resto de países extranjeros no lo hacen. Claro, y de eso te aprovechas. Y por eso Estados Unidos durante tanto tiempo ha sido la primera potencia económica global. Porque lo que estaba haciendo era drenar de talento a gran cantidad de otros países, nuestros mejores cerebros, los mejor formados, que por cierto, por ejemplo, con el ejemplo concreto de España, se forman aquí, con nuestras universidades públicas, con nuestros colegios públicos, crecen, viven aquí. Han nacido gracias a nuestra sanidad pública, han estudiado en nuestros colegios, han estudiado en nuestras universidades públicas, y cuando los mejores despuntan y son los mejores en lo suyo, ¿qué hacen? ¿Se quedan en España? No. Y no critico a las personas que se van, porque aquí en muchas ocasiones no hay oportunidades, no nos hemos sabido tratar bien, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen? Se van a otros países. Esos países a los que se van, a los que acaban acogiendo esos mejores cerebros de nuestro país, suele ser en muchas ocasiones gente como países como los Estados Unidos. Y de eso se benefician, porque ese trabajo puntero, brutal que están haciendo, que ojalá se quedase en nuestro país, ojalá, y todos los gobiernos no han hecho lo que tendrían que haber hecho para que se quedasen aquí, pero todos esos acaban fuera, trabajando para intereses de otros países. Entonces, este señor se está quejando de una cosa que les ha beneficiado históricamente. ¿Por qué no pagan? Hombre, solo faltaría que además los españoles pagásemos para que se lleve nuestro talento. Amigo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a partir de este asunto? Bueno, yo creo que ya lo podéis ir intuyendo. Es que otros países vamos a empezar a beneficiarnos. Trump declara guerra a la ciencia y España y otros pueden beneficiarse. De hecho, por ejemplo, aquí los chinos, los tentáculos del Partido Comunista Chino, las universidades de Estados Unidos y la oportunidad de Pekín de atraer talento tras los ataques del gobierno de Trump a Harvard. ¿Esto qué quiere decir? Titular un poco pretencioso y llamativo, pero ¿esto qué quiere decir, amigos y amigas? Quiere decir que todo ese talento que vaya a rechazar Donald Trump, pues ¿dónde creéis que van a ir? Pues o se va a quedar en Europa, o se va a ir para Asia, donde están ahora algunas de las universidades más punteras. Hombre, hay que ser un poco bobo, porque si tú lo que haces es maltratar al estudiante extranjero que te ha elegido a ti, como podría haber elegido a otro para depositar su talento que no te correspondía en un inicio, pues ahora te puedes sustituir e ir a por otro. Seguramente le gustaría ir a Estados Unidos porque tiene universidades que son muy punteras y son brutales, pero en el caso de que le desprecies, que le hagas la vida imposible y que ni siquiera le dejes posicionarse políticamente en contra de él, porque si no son antisemitas y van en contra del gobierno de los Estados Unidos, pues ¿qué van a hacer? Van a ir a aquellos países que les den facilidades. ¿Y dónde se están dando muchas facilidades? Y de hecho, se está convirtiendo en un país que está siendo el centro de la investigación mundial. De hecho, durante los últimos años, la gran cantidad de patentes registradas ha venido de China. Los mayores avances tecnológicos están viniendo también de China. ¿Dónde van a ir, amigos y amigas? Es muy probable que vayan a China. Y en este proceso, porque no es con esta cosa solamente, forma parte de un proceso generalizado de aceleración hacia el declive de los Estados Unidos como primera potencia, en el que este asunto es simplemente un ladrillo más en esa casa que están, iba a decir construyendo, pero más bien destruyendo, y con sus residuos que quedan al final construyendo otra mucho más potente y poderosa en China. Una potencia entra en decadencia cuando ya no es capaz ni siquiera de nutrirse de lo que hasta el momento había constituido su principal espacio de poder, que era ser influyente en el resto del mundo, no solamente a nivel material, porque tú puedes tener el ejército más grande del mundo con unas bombas espectaculares, bla, 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 pero si no tienes una cosa que se llama poder blando, es decir, la capacidad de seducir a la gente, de construirte como un país que se ha idealizado por el resto. Durante mucho tiempo los Estados Unidos han sido eso. Para eso todos los chavales del mundo entero hemos crecido viendo series y películas norteamericanas de Estados Unidos donde veíamos que era una vida ideal, era el paraíso de la libertad, el sueño americano. Todo eso está destruyéndose día tras día. Ahora una persona que antes podría haber tenido claro irse a Estados Unidos, ahora pues igual piensa en China. O igual piensa en ojalá quedarse en Europa y no tenerse que ir a los Estados Unidos, pero ya no son, utilicemos la palabra sexys, ya no seducen a nadie. Se están quedando solos. Y mientras tanto Donald Trump exigiendo, bueno, ¿quiénes son estos estudiantes extranjeros? Van a fracasar.
van a fracasar. Vamos a leer cómo podría verse beneficiado España y también China con este asunto. Carla, es un nombre ficticio que le ponen, escribe aquí Macarena Vidal en El País, es una investigadora postdoctoral española en un laboratorio de la Universidad de Harvard. Así hay un montón de gente, ¿eh? Se quedó pálida cuando el pasado jueves leyó el mensaje que le mandaba una amiga. La administración de Trump había prohibido a Harvard seguir aceptando estudiantes extranjeros con efecto inmediato. Los que ya estaban allí tenían 30 días para encontrar otra universidad o para marcharse. ¿Le afectaba eso? Se interesaba la amiga. Y tanto que sí. Carla trabaja en un proyecto médico puntero y está a mitad de su investigación, que podría arrojar avances clave en varias enfermedades graves de gran incidencia. Si me tengo que ir, me parte por la mitad. Pero es que esto es peor todavía, porque no es que parta por la mitad a Carla, esta persona, ejemplo concreto, no. Es que parte por la mitad una investigación que literalmente puede salvar vidas. Y que, más allá del puro asunto humano de salvar vidas, que ya lo merece todo, es también un destrozo económico para los Estados Unidos. Porque una investigación puntera que te puede dar algo brutal, porque salva vidas, porque eso también cuesta dinero, de repente lo dejas de tener. Y lo dejas de tener por el capricho infantil de, no, es que Carla es extranjera, Carla es española. Por lo tanto, aquí no la queremos y tiene 30 días para abandonar el país. ¿Entendéis la torpeza sideral inmensa que es deshacerte de esa manera tan gratuita de tantísimo talento acumulado? Es que es muy torpe por parte de Trump. No puedo llevar el proyecto, no podría desarrollarlo en otro sitio. Los modelos que utilizamos en el laboratorio están muy implantados en Harvard y desarrollarlos en otra institución llevaría años. Es que ni siquiera en otra universidad lo podría acabar, sería abandonar esta cosa, intentar algo nuevo y fuera. Explica la científica que no quiere ser identificada por temor a que ello pueda afectar a su estatus legal en Estados Unidos. Estamos también en ese momento, de la historia de los Estados Unidos, en el que hay estudiantes que dan entrevistas y ni siquiera se atreven a decir quiénes son, ni dar su nombre real, no vaya a ser que vaya a haber consecuencias legales. Y digan, vale, esta se ha posicionado, ha dado la cara, fuera del país. Estamos hablando de Estados Unidos, no de la malvada dictadura china, no, de Estados Unidos. Decadencia, pero a un nivel acelerado que es alucinante. Los acontecimientos se han desarrollado muy rápido. Tras la carta que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, envió al rector de Harvard, Alan Garber, la universidad más rica de los Estados Unidos apeló contra la prohibición que afecta a una cuarta parte del alumnado, unos 6.800 estudiantes, que es talento puro y duro. Y se quieren deshacer de él, es que es espectacular. Una jueza ha emitido una orden temporal que paraliza la orden del gobierno, pero para muchos científicos internacionales y estadounidenses, este paso de la administración Trump es la gota que colma el vaso en una serie de medidas para recortar y restringir la investigación científica. Es que claro, tú imagínate, te sientes como una especie de delincuente. Tú has ido a los Estados Unidos no a robar trabajo o a acabar con la civilización occidental, tú has ido a hacer un trabajo de estudios avanzados superiores, muy importante, muy específica y cuyos potenciales resultados pueden ser muy beneficiosos tanto para ti, pero sobre todo como para los Estados Unidos. Sin embargo, ahora de repente te tratan como si fueses un delincuente. Sin embargo, ahora de repente tienes que esconder tu nombre, tienes que intentar no posicionarte. Eres señalada día a día por el presidente, por un poderoso presidente, un multimillonario como Donald Trump. Hombre, no es el mejor sitio donde ir a desarrollar tu carrera, sinceramente. Muchos se planean cambiar de carrera o buscan alternativas para desarrollar sus investigaciones en otros países. Un éxodo científico que algunos en el sector llegan a comparar con la fuga de cerebros en la Alemania nazi. Es decir, cuando de repente todos, tras la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que salir de ahí y fueron cooptados, en aquel caso por los Estados Unidos. Todos los científicos que terminaron, en una zona gris después de la Segunda Guerra Mundial, acabaron en Estados Unidos desarrollando, por ejemplo, todo el programa nuclear. Bueno, pues ahora todos los científicos que Estados Unidos vaya a expulsar porque han entrado en esta época de oscurantismo van a acabar en Europa, en Asia y concretamente en China, que es así de claro. Esto es una fuga de cerebros a la inversa del que España, Europa y países como China obviamente intentan aprovecharse. Aunque su preferencia, desde luego, es continuar con su investigación, es normal, en Harvard, desde el jueves la propia Carla piensa que es posible planes B, por si acaso no hay futuro aquí, se lamenta. ¿Les gustaría quedarse en Harvard? Claro, bueno, igual que les habría encantado quedarse en su propio país. Es evidente que la mayor parte de las personas, si tienen la posibilidad de desarrollar su carrera y un horizonte vital, pues bueno, que sea aceptable en su propio país, cerca de su gente, de su familia, de sus amigos, de sus parejas, de su barrio de toda la vida, pues preferirían hacerlo. Si se van fuera, en algunos casos sí será porque tienen como un ánimo aventurero, pero la mayor parte de ellos es porque no hay oportunidades en su casa y se tienen que ir fuera. La cuestión ahora es empezar a construir alternativas en nuestros países. Que de verdad sea un entorno donde puedas desarrollar tu carrera en libertad. España, Europa.
Y en Asia no lo sé porque seguramente se van a currar bastante más que nosotros lo de captar ese talento. Lo más probable es que cambiemos un polo por otro. El polo norteamericano, que hasta ahora había sido los líderes del mundo, por el polo asiático, concretamente de China, que ahora va a tomar pues el relevo. Porque los Estados Unidos han entrado, pues bueno, ya veis, en esta etapa de decadencia. No es solo la presión sobre las universidades, también es el recorte de fondos a las instituciones y agencias científicas, en un país que en 2024 destinó aproximadamente el 3,5% del PIB, de casi 30 billones de dólares, a la ciencia. El proyecto de ley presupuestaria para el 26 prevé un recorte del 40%. Del 40%. O sea, no es solamente que te persigan, que te traten como un delincuente, que te maltraten o te digan, bueno, hay un 30% de extranjeros aquí, igual deberían irse. No solamente eso, es que aunque te dejen quedarte, aunque decía Trump, no, algunos extranjeros eran buenos, hombre, solo faltaría. Pero es que aunque te quedes ahí, resulta que todos los programas que había los están recortando casi por la mitad. Por la mitad. Y eso Donald Trump pensaba, no, pues así tendremos más espacio para los norteamericanos, para los nuestros, para los que dicen Make America Great Again. Es mentira. No vas a tener más espacio, porque esos espacios de mentes privilegiadas que venían de todo el mundo a tu universidad se van a quedar vacíos. Y todos esos proyectos que estaban estudiando se van a quedar interrumpidos. Y todo ese talento lo va a aprovechar otro. Y Xi Jinping está frotándose las manos y diciendo que lo haga, que siga por ahí, que siga cagándola, que siga humillando a un país que antes lo tenía todo de frente y que ahora está haciendo lo imposible por mandar a la papelera de la historia todo lo que habían conseguido como primera potencia del mundo durante los últimos años. Una novedad que acaba de salir, von der Leyen y Trump han pactado darse hasta el 9 de julio, por lo menos un mes más, para llegar a un acuerdo comercial. Ya sabéis que acaban de anunciar Donald Trump que va a poner los aranceles del 50% a la Unión Europea también, y Trump ahora se ha dedicado a llamarle loco a Putin. Dice, no, está loco, porque resulta que ha vuelto a atacar Ucrania, un ataque aéreo con drones y con misiles, y dice, oh, está loco, ¿qué haremos? Este tipo que decía que necesitaba 24 horas para acabar con la guerra de la invasión de Rusia de Ucrania. En fin, tipo pretencioso, tipo ridículo y tipo que pues, va a ser el ocaso del imperio norteamericano. Amigos y amigas, esto es lo que tenemos. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre todo este asunto. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos que tal vez os interesen. Adiós.